Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta maravillosa mañana. En el día de hoy queremos bendecir cada una de sus vidas, anhelando que la presencia de Dios sea en cada uno de nosotros, en este depósito donde el Espíritu de Dios está obrando constantemente en cada uno de nuestros corazones. En este día queremos agradecerles a todos los que se conectan, pues en realidad, como siempre lo he dicho, se convierten en un motivo para seguir hacia adelante, para llevar ese mensaje, para transmitir la palabra del Señor, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos llena de mucho vigor, levanta nuestro ánimo, trae una vez más y renueva una vez más la esperanza, la confianza, la fe. Sé que como seres humanos necesitamos estar pegados a la fuente, definitivamente. Jesucristo no pudo decir mejores palabras en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, y es que si no estamos pegados a la vid, nosotros no somos nada. Nosotros, aún inclusive dice el Señor que nada podemos hacer. Y es importante poder entender de que tomados de la mano del Señor siempre vamos a ser más que vencedores. Hoy sé que el Señor va a hablar a cada uno de nuestros corazones y nos va a llenar de mucha fortaleza, porque nos es necesario seguir hacia adelante, nos es necesario nunca detenernos, nunca estancarnos, nunca permitir que nuestra mente se llene cada día de argumentos y nos detenga en este proceso tan hermoso como es caminar tomados de la mano del Señor. Por eso le invito a que en este día usted sea ese promotor de vida, ese transmisor de vida, que usted pueda llevar ese mensaje a todas las personas que en realidad también lo necesitan. Yo sé que nosotros lo necesitamos, muchos lo necesitan. Por eso en este día les invito a que estemos allí compartiendo este mensaje, y que dispongamos nuestros corazones para pedirle al Señor que sea hablando y ministrando a nuestros corazones. Amén. Le voy a invitar a que usted disponga su corazón. Bendiciones a todos los que nos saludan en este día, a todos los que están conectados. Mil y mil bendiciones. Dispongamos nuestros corazones y recibamos más y más del Señor. Padre de gloria, Rey de misericordia, Espíritu Santo de Dios, en este día estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy anhelamos más de ti, Señor, con todo nuestro corazón. Tenemos hambre y sed de ti, Padre amado, Señor. Hoy anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, sea llenando cada una de nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas, Señor, que nos has dado, por todo lo que nos ofrece, Señor, cada día. Padre, te damos gracias, Señor, no solamente por compartir con nuestra familia, no solamente por tener un alimento, no solamente por tener un vestuario, sino que te damos gracias, Señor, porque te has preocupado por nuestra vida espiritual, por nuestra alma, y no solamente eso, Señor, la has dotado, la has equipado, la has llenado de tu presencia, Señor, para seguir en este peregrinaje. Padre, yo te ruego, Señor, y te pido que en este día tu gloria, Señor, hoy descienda, Señor, sobre todo cada uno de nosotros, porque sabemos que es esa gloria renovadora, transformadora, Señor. Es esa gloria, Padre amado, que cada día nos lleva, Señor, a ser semejantes a ti, Señor. Hoy anhelamos, Señor, esa gloria en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que cada día tu presencia, Señor, descienda con poder, Señor, para traer libertad, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para traer libertad, Señor, a la humanidad, para restaurar, Señor, los corazones. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, no porque seamos dignos, Señor, sino porque cada mañana, Señor, nos das el privilegio de venir delante de ti, Señor, abriendo nuestro corazón, reconociendo, Señor, nuestra situación y anhelando, Señor, más de tu sabiduría, del conocimiento, anhelando más, Señor, de esa inteligencia, como lo dice el proverbista, Señor, que
nos es necesario, Señor, llamar a la sabiduría hermana, Señor, y a nuestro pariente, o a la inteligencia de nuestro pariente o nuestro amigo, Señor. Por eso, cada día, Señor, al tomar estas dos cosas, Señor, sé que vamos a poder avanzar, Señor, y a ser personas que cada día se sostienen y se mantienen, Señor, en esta tierra, Señor, haciendo tu perfecta y tu bendita voluntad. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos recibir más de ti. Trae ese alimento, Señor, que fortalece nuestro espíritu, Señor, y levanta a aquel que está caído. Te doy gracias, Padre amado, por este tiempo tan especial. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se acabaron de conectar una vez más. Les bendecimos en este día y damos gracias a Dios, porque cada día el Señor ha preparado un mensaje para cada uno de nosotros. Como hemos titulado este mensaje en el día de hoy, sobrevivencia. Este es un tema que nos lleva a nosotros a evaluar la historia, a evaluar nuestras vidas, a evaluar la creación, a evaluar muchas cosas que en realidad el Señor ha puesto en nuestro camino para poder mantenernos firmes. Desde la creación, Dios, antes de crear al hombre, ha diseñado un plan perfecto para que el ser humano pueda sobrevivir, para que nunca le falte absolutamente nada. De hecho, desde el principio, el Señor puso todas las cosas en las manos del ser humano para que no hubiese un esfuerzo como tal y no tuviese que pasar por ningún tipo de necesidad. Para estos tiempos vivimos todo lo contrario, y no porque Dios se haya equivocado o lo haya hecho de esta manera, sino que, como ustedes ya saben, por causa de la iniquidad, por causa del pecado y lo que hay en el corazón del ser humano, nos llevó a salirnos de un lugar en donde lo teníamos todo, a pasar a un sitio en donde teníamos precisamente que sobrevivir. Como seres humanos hemos logrado ver la capacidad que muchos tienen precisamente para poder sobresalir de cualquier situación, pero también hemos podido ver cómo muchas personas se han detenido en cada proceso que han tenido que enfrentar. Y esto es bastante complejo para algunos, para otros vemos como quizás la gallardía, el valor, la valentía que hay en cada corazón los ha llevado precisamente a soportar y a seguir hacia adelante. La vida para nada es fácil. En la vida siempre vamos a encontrar estos tipos de no solamente procesos, sino también de tropiezos. Y en realidad la vida que nos ha tocado a cada uno de nosotros es de sobrevivencia. Ahora el Señor, al haber creado todas las cosas, nos ha llevado a cada uno de nosotros a que todo lo que nosotros necesitamos lo podemos alcanzar, pero necesitamos desarrollarlo o alcanzarlo con gran esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con responsabilidad. Ha sido algo que quizás para los tiempos del siglo XXI la juventud no ha querido hacerse a cargo, ¿verdad? No ha querido tomar esa responsabilidad. Yo recuerdo quizás desde muy niño, pero no solamente yo, aún inclusive más nuestros padres, ellos tenían que salir de sus casas, se iban de sus casas a encontrar trabajo a los 8, 9 años de edad. Hoy esto es una falta de respeto, hoy está violando los derechos, hoy estamos esclavizando a los niños, etcétera. No les estamos enseñando o no podemos enseñarles a sobrevivir en esta tierra desde muy corta edad, porque todo esto es una injusticia, todo esto es un irrespeto. Pero en realidad los que hemos tenido que pasar por momentos muy desagradables, aún desde niños, que nos ha tocado trabajar para ganarnos algo,
nos ha tocado una vida bastante difícil. Y si a nosotros nos tocó una vida difícil, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, fue aún así y peor. Y por eso hemos aprendido de que las cosas hay que ganárselas con esfuerzo, con dedicación, y no nos quedamos sentados esperando a que todas las cosas caigan del cielo. De hecho, en estos días pude ver algo que a mí siempre me ha gustado. A mí me han gustado los retos, a mí me han gustado hacer cierto tipo de actividades físicas, y me puse a ver un programa que precisamente se llamaba así, Sobrevivientes al Desnudo. Y este es uno de los programas que nos muestra la realidad de la vida, pero de la creación también, de cómo el ser humano puede sobrevivir en cualquier lugar y en cualquier tipo de situación. Quizás nosotros estamos tan mal acostumbrados a querer obtenerlo absolutamente todo en casa, pero cuando no lo tenemos, quizás nos echamos a morir. Y eso pasa en muchas personas, y esto es real. Pero cuando yo veía esta serie, no, sino este programa, analizaba algo, y es que estas personas quizás eran muy valientes, eran muy esforzadas. Quizás en algunas áreas ellos se capacitaron y fueron disciplinados en todas estas cosas para poder sobrevivir. Sobrevivientes al Desnudo es llevar a un personaje o a una pareja, a un hombre y a una mujer, a cierto lugar, un bosque, una selva, en donde ellos tenían que sobrevivir por sus propios medios. Y al ver estas cosas yo dije, tremenda esta situación, porque estaban en peligro, porque tenían que desarrollar y poner por obra lo que ellos habían aprendido, ¿verdad? Tenían que realizar trampas, tenían que, hacer muchísimas cosas para poder sobrevivir. Tenían que tener encendido en la noche leña, porque si no venían las fieras salvajes y se los comían. Pero al no haber tanto alimento, al no ver que caían animales allí en la trampa, había mucho desgaste y había muchas personas que no podían soportar. Era quizás muy complejo y muy complicado tratar de sobrevivir en la selva sin tener absolutamente nada. Pero allí yo veía algo también, de que los animales, las fieras salvajes, ellos sí sobreviven. Ellos sí pueden soportar esta situación. Ellos sí pueden salir adelante. Quizás es su hábitat. Quizás es el lugar que le corresponde a ellos para salir hacia adelante y seguir hacia adelante y sobrevivir ante cualquier tipo de situación. Ahora, nuestra vida espiritual se basa casi en lo mismo. Nuestra vida personal, espiritual, familiar, se basa casi en lo mismo. Yo he podido encontrar a muchas personas, no solamente para estos tiempos, sino creo que siempre ha sucedido a lo largo de la historia, y es que nosotros como seres humanos, aunque trabajemos por un alimento, aunque hayamos logrado algunas cosas, siempre nos va a tocar aprender a sobrevivir en algunas otras áreas más complejas, más difíciles. El ser humano siempre ha tenido que enfrentarse, uno, viéndolo en el tema espiritual, que tiene que sobrevivir ante el pecado. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, tenemos que aprender a sobrevivir ante el pecado. Es una de las tentaciones que quizás se nos presentan día tras día, en donde el enemigo constantemente está intentando atacar. ¿Para qué? Para que nosotros muramos, para que nosotros nos apartemos, para que nos sintamos mal, para que nos sintamos señalados, juzgados. Pero también tenemos que sobrevivir ante nuestro ánimo, tenemos que sobrevivir ante nuestros problemas, ante las circunstancias. Tenemos que aprender a sobrevivir en cada área de nuestras vidas en la cual nosotros nos veamos afectados. Hay muchas personas que se encuentran probablemente enfermas, no solamente por el coronavirus. Mire, a través de este coronavirus nos ha tocado aprender a sobrevivir también.
Pero hay muchas personas también que están pasando un momento muy desagradable en sus vidas. Vemos personas hoy en día, no solamente por el coronavirus, sino por otro tipo de enfermedades en la UCI, enfermos, pasando un mal momento, tratando de pelear por su vida, guerreándola allí internamente, tratando de sobrevivir para poder ver una vez más a su familia, para poder ver que el Señor precisamente está haciendo algo en su corazón. Y yo sé que nosotros como seres humanos a veces nos desanimamos por todo, por cualquier cosa, por cualquier situación. Pero esto no nos hace a nosotros valientes. ¿Recuerda lo que dice la palabra del Señor o lo que dice el libro de Josué, que debemos de ser esforzados y debemos de ser valientes? Y es precisamente para soportar las cosas que probablemente la vida trae constantemente. Cuando el Señor habla de esa valentía, cuando el Señor habla de ese esfuerzo, habla de una persona que tiene ímpetu, habla de una persona que siempre está mentalizado a tener que sobrepasar cualquier tipo de situación, como lo llamamos nosotros, obstáculos, a sobrepasar cualquier tipo de problemas. Es un ser o es un hombre que al tener a Dios en su corazón siempre va a saber que el Señor le va a dar o lo va a equipar para poder sobrevivir ante cualquier cosa. ¿Cuántos se quitan la vida? ¿Cuántos tienen problemas en casa, financieros? ¿Cuántas personas están viviendo o están pasando un trago bastante amargo y bastante desagradable? Y les ha tocado tratar de seguir adelante por su familia, por sus hijos, y les ha tocado con las uñas, y les ha tocado mostrar precisamente que solo con el Señor podrán superar cualquier tipo de crisis. Es difícil, es muy complejo. Quizás esta vida trae muchas cosas. El Evangelio para el día de hoy se ha mostrado de una manera totalmente diferente, pero muy, muy diferente a la que realmente el Señor nos muestra. Los peligros están, de hecho, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que aprender a soportar cualquier tipo de situación, porque así como el mundo experimenta situaciones difíciles, nosotros también las vamos a experimentar. Y por eso no solamente vemos a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, allí constantemente diciéndonos que tenemos que sobreponernos y que si el hombre justo cae 7 veces volverá a levantarse. Nos está diciendo constantemente el Señor que tenemos que seguir hacia adelante. El apóstol Pablo nos está enseñando de que nosotros tenemos que seguir hacia la meta. Que aunque no lo hayamos logrado, siempre nuestro punto fijo es la meta. A mí este tipo de desafíos que les estaba comentando siempre me ha gustado. Siempre, desde muy niño, al ser un poco atleta, al ser deportista, siempre me ha gustado este tipo de retos y cuando yo miro este panorama aún más amplio, ya no es un desafío como lo muestra nuestra televisión, sino que ya es algo más amplio. Ya es, acá lo tiramos y usted tiene que sobrevivir. Y nosotros estamos en esta vida y tenemos que aprender a sobrevivir. Lo que a mí a veces me nace como pregunta en mi corazón es por qué cuando nosotros estábamos en el mundo mostrábamos esa gallardía. Nos enfrentábamos a cualquier persona. Hacíamos frente y en algunas ocasiones veíamos cómo salíamos victoriosos, entre comillas. Cómo muchos de nosotros nos enfrentábamos al mundo y teníamos que superar cualquier cosa porque o si no, ¿qué van a pensar los demás? Pero hoy que estamos en el Evangelio, quizás no mostramos esa misma valentía. Porque esperamos que todas las cosas nos caigan del cielo y que sea el Señor quien obre en mi vida. Y si no obra en mi vida, yo no sé qué está pasando.
estoy mal, me encuentro afectado, me encuentro afligido. Y en realidad las cosas no tienen por qué ser así. Porque el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros y nos ha equipado de tantas cosas que ni siquiera el mundo tiene. El mundo puede tener armas. El mundo con la sola mirada puede intimidar a las personas. Con las solas palabras afecta a muchas vidas. Pero nosotros tenemos ciertas capacidades totalmente diferentes a ellas para poder sobrevivir. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura, ¿cierto? La armadura de Dios para que podáis resistir, dice la palabra, en el día malo, dice la palabra. Y esto es bueno porque cuando este proceso que nosotros tenemos que enfrentar, dice el apóstol, que cuando todas estas cosas acaben, manténganse firmes. Y yo sé que se habla de una armadura, de pronto un día de estos desmenuzaremos un poco lo que es el significado de cada parte de la armadura y poderla atesorar en nuestro corazón, pero nos dice, no solamente tomen la armadura, nos está diciendo el apóstol Pablo para que puedan resistir en el día malo. Y tanto ustedes como yo, como los que conocen, los que no conocen del Señor, tenemos que pasar por momentos en donde tenemos que aprender a resistir, en donde tenemos que aprender a sobrevivir, en donde tenemos que aprender a hacerle frente a la vida. A mí me gusta, por ejemplo, de David, siendo un muchacho muy joven, pastor de las ovejas de su padre, el estar prácticamente en un lugar solo, tratando de cuidar a las ovejas, tenían tanto celo para que ninguna de ellas se perdiera, porque era de gran valor para sus vidas. Pero aún así, la palabra del Señor nos muestra que David tuvo que enfrentarse a leones, que David tuvo que enfrentarse a osos, que David tuvo que enfrentarse a fieras. Y dice la Escritura que este hombre venció. Este jovencito pudo salir corriendo. Salte quien pueda y mi vida primero por delante. Ya si estas fieras salvajes se comen todas las ovejas, lo siento. Pero yo no voy a perecer. Yo no voy a morir. Yo voy a huir. Pero David no dijo eso. David hizo frente. David tuvo que hacerle frente a toda esta situación. Y fue allí en donde podemos ver que Dios definitivamente nos ha dado a nosotros la capacidad para poder solucionar cualquier tipo de problema. Mire, yo sé que Dios hace cosas sobrenaturales, pero también Dios a veces nos deja allí plantados y nos dice: sobrevivan ante cualquier situación, ustedes pueden. Mire, hemos escuchado a bastantes personas decir lo siguiente, y eso es verdad. Por ejemplo, personas que han tenido que pasar por el COVID y son personas asintomáticas, pero cuando se sacaron la prueba que dieron positivo, entonces empezaron a enfermar. ¿Todo por qué? Porque todo va en nuestra mente, todo va en nuestros pensamientos, todo va en lo que yo pueda aceptar. Los temores vienen a mi vida, todo por lo que yo acepte en mi mente. La muerte a veces puede venir al ser humano todo por lo que yo acepte en mi mente. Yo decía alguna vez en una ocasión, y es que las personas que están enfermas y cuando hay una enfermedad terminal, si antes podía durar 1 año, 2 años, 10 años, ya cuando le dieron el diagnóstico ya dura 15 días, 20 días, 1 mes y se muere. Todo por lo que ha aceptado en su vida. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y termina muriéndose. Pero no sobrevivimos ante esas situaciones. No salimos hacia adelante, no mostramos un ánimo totalmente diferente. Quizás a mí me pasó en alguna ocasión.
Pero yo le decía a mi esposa, aún sin conocer del Señor, yo le decía, ¿sabes qué? Yo estoy vivo, nosotros estamos vivos, estoy pasando por una situación, no me siento mal. Si el Señor lo permite, vamos a salir de esta. No se preocupe, sin conocer del Señor. Y aún conociendo del Señor, al pasar a veces etapas críticas, tuvimos que orarle al Señor, ya conociendo del Señor, momentos críticos, y pedirle al Señor que nos diese una palabra que nos llenara de mucha fortaleza, porque éramos nosotros los que teníamos que soportar este tipo de situaciones. Somos nosotros los que tenemos que tratar de seguir hacia adelante. Y el Señor habla a nuestro corazón, nos llena de mucha fortaleza, así como quizás está hablando a nuestras vidas en este día. Y empezamos a superar esa crisis, empezamos a cambiar los pensamientos, empezamos a creerle al Señor, empezamos a dejar esto a un lado como si no fuera de nosotros, como si no hiciera parte de nuestras vidas. No, y no es que estuviera haciendo declaraciones, es que te reprendo la enfermedad y es que yo no la creo, no la acepto en mi vida, la echo fuera. No, era algo real, algo que sentimos cada uno de nosotros. Por eso a veces la motivación, por eso a veces las emociones no van a ayudar, porque la persona que lo vive es el que lo sufre. Pero es aquella persona que tiene que levantar su ánimo, que tiene que fortalecer su espíritu, que tiene que seguir hacia adelante, que tiene que mantenerse firme. Y nosotros hicimos eso y dejamos esta enfermedad a un lado. Dijimos, no, vamos a seguir hacia adelante, vamos a sobrevivir. Vamos a superar cualquier problema. Y así ha sido, mire mi amada iglesia, en cada área de nuestras vidas Dios nos ha dado el privilegio, y le doy gracias al Señor, de pasar por cada proceso que no ha pasado todo el mundo, pero de pasar por cada proceso, pero sobre todo de soportar, de seguir hacia adelante, de caernos y volvernos a levantar, de a veces tener que doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, no podemos más, como este programa que le digo de sobrevivientes al desnudo, ya no puedo más, y van y le dicen, ¿estás seguro? Sí, ya no puedo más, me quiero ir para la casa. Y a veces nosotros tener que decirle al Señor, ya no puedo más, ya no quiero seguir contigo. Me quiero alejar de ti, ya no quiero más. Si esto es vivir contigo, entonces, ¿qué más puedo esperar de ti? A veces salen estas palabras. O si no salen, a veces están en nuestro interior. A veces están en nuestros pensamientos. El enemigo queriéndonos llevar a retroceder, a desmayar. Pero mientras nosotros quizás presentamos esta situación delante de Dios, Dios está allí para fortalecernos y para levantarnos. Dios está allí para sostenernos y para llevarnos a cada uno de nosotros hacia la victoria. Mire la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Me gusta este pasaje. En el capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otras traducciones hablan y los valientes lo arrebatan. Me gusta este pasaje porque efectivamente el reino de los cielos sufre violencia. Nosotros como cristianos quizás tenemos que pasar situaciones diferentes a las del mundo, pero tenemos que pasarlas. Sí. Seguimos viendo la persecución, todo lo que hemos hablado a través de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que llora, bienaventurado son aquellas personas que tienen que pasar por circunstancias difíciles, pero es como los pobres en espíritu, que tienen que aprender a depender de una fuerza superior, y es la fuerza de Dios, la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Él no se va a aparecer a nuestras vidas, aunque Él está en nosotros, y nos va a tomar de la mano y nos va a sacar del hueco en que nos caímos. El Señor nos va a decir, sal de ese hueco, tú puedes salir de ese hueco.
No te quedes allí en ese hueco, si no perecerás, morirás. El Señor nos da la fuerza, nos da la capacidad, nos ayudará en todas las cosas. El Señor es tan hermoso que nos permite vivir de esta manera para que digamos un día, pudimos sobrevivir ante las trampas del enemigo, ante las trampas de Satanás, ante sus maquinaciones, ante sus perversiones. Pudimos sobrevivir ante el mundo, aquellos que nos buscaban la caída, aquellos que causan o hacen oraciones contrarias para que nosotros seamos destruidos, para que desmayemos. Pero el Señor no nos va a permitir retroceder, como dice el apóstol Pablo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos, de los que seguimos hacia adelante, de los que predicamos el evangelio, de los que mostramos la fe, de los que nos levantamos cuando nos caemos. Nosotros somos ese tipo de personas que tenemos la capacidad de hacerle frente hasta el mismo diablo y poder mostrar que el Señor está con cada uno de nosotros. Así que las circunstancias que cada uno de nosotros tengamos que vivir, simplemente el Señor nos ayudará a sobreponernos y a salir de esa situación. ¿Qué pasó con David y con Goliat? ¿Qué pasó con estos dos varones allí en aquel campamento, allí en aquel valle en donde tenía que haber un enfrentamiento? Dios pudo haber mandado sus ángeles, Él pudo haberse presentado directamente, Él pudo haber destruido a Goliat antes de, pero le dio la capacidad, ni siquiera al general del ejército, a Saúl, al rey, ni siquiera a hombres que estaban totalmente preparados y capacitados para enfrentarse a Goliat. Tuvo que venir uno de estos pequeños, un jovencito lleno de fe, creyendo en las promesas de Dios, creyendo en la palabra del Señor, para hacerle frente, y no solamente eso, sino para vencer a Goliat, para vencer este gigante, para destruir los problemas, para acabar con todo lo que se levanta en nuestras vidas. No es fácil. Mire, si yo me pongo a hablar con cada uno de ustedes, no es fácil la situación porque tenemos que vivir. No es para nada fácil. Quizás la persona que expresa pasar por un momento de dificultad, aunque muestre otra cara en el mundo o en la sociedad, por dentro muchos están muriendo, por dentro muchos están afectados, por dentro muchos están afligidos, por dentro muchos están queriendo retroceder. Eso es lo que precisamente está sucediendo en el cristiano. Y nosotros como cristianos siempre tenemos que mostrar la fortaleza que Dios nos ha dado. Recuerde, Él nos ha equipado. Él nos ha equipado. Él nos ha dado la capacidad de sobrevivir. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra quizás cómo, o el contexto, digámoslo así, en donde se hace cierto tipo de preguntas ante lo que quizás siempre ha querido detenerlo. Por eso él pregunta en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, dice Pablo, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todas y cada una de estas cosas que nos han querido separar de Dios, que nos han querido llevar a la perdición, que nos han querido llevar al fracaso, todas y cada una de estas cosas serán destruidas si nos mantenemos firmes en el Señor Jesucristo.
Todas estas cosas serán quebrantadas porque el Señor no nos dejará a nosotros en vergüenza. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque perezcamos, aunque muramos, vamos a tener la victoria porque heredaremos el reino de los cielos. Por eso, aunque el reino de los cielos sufra violencia, solo los violentos lo arrebatan. Y son aquellas personas que se mantienen firmes, dice el apóstol Pablo, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es hermoso poder encontrar a través de la Escritura que aunque tengamos enfrentamientos, como lo dice una canción, creo que de Jesús Adrián Romero, aunque quizás tengamos nuestra armadura puesta, quizás esa armadura se va a desgastar. Y aunque esa armadura se desgaste en este peregrinaje hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros, vamos a mostrar que siempre estamos nosotros en pie, que hemos alcanzado la victoria, que hemos visto el poder de Dios. Pablo termina esta carta, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, desde el versículo 13, dice, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente, dice el apóstol Pablo, y esfuércense o esforzados. Ve que el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a mantenernos firmes, a ser fuertes también, a comportarnos varonilmente, a ser personas que no se detienen. Hay que aprender a sobrevivir con lo que tengamos. Muchos tienen, muchos no tienen. Muchos tienen y pasan por situaciones que, aunque lo tengan todo, son situaciones que no se pueden mediar con cosas terrenales o materiales. No se pueden solucionar de esta manera. Algunos enfermos, algunos en clínicas, algunos mal en el amor, algunos con problemas de drogadicción con los hijos, etc. Otros no tienen y pasan también esas situaciones. Pero nosotros tenemos que ver algo muy importante, y esto para las personas que quizás tuvieron que vivir en el mundo y pasar por un proceso bastante difícil y después llegar a los pies de Cristo. Los que vivieron en el mundo tuvieron una preparación, estuvieron, como dicen los muchachos, estuvieron en la prepa, en la preparación de la vida, en la formación de la vida. Dios nos dio esa valentía. Entonces, si lo pudimos soportar y pudimos sobrevivir en el mundo, que las situaciones eran más difíciles, adversas, en donde teníamos que huir de la muerte, la persecución, los problemas, todas estas situaciones en donde tuvimos que huir, si el Señor nos preparó y nos dio esa fortaleza, cuánto más en las cosas del Señor, y saber que el Señor está con nosotros, que ha enviado su gran ejército para pelear por nuestras vidas, que nos ha dado instrucciones claras y directas para poder enfrentar cualquier situación. Su palabra se hace viva en nuestro corazón para seguir hacia adelante, para que nada ni nadie te detenga, para que nada ni nadie te lleve a retroceder. La palabra del Señor es tan poderosa que nos da a cada uno de nosotros la capacidad de enfrentarnos aún al mismo enemigo y poder decir, así como el apóstol Pablo lo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? ¿Dónde están todas las cosas que ha querido lograr en contra de nosotros? Tú no sabes que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vivimos un cierto tipo de persecución que quizás hoy en día no es como antes, pero hoy en día es espiritual. Hoy en día hay ocultismo, hoy en día hay maledicencia, hoy en día hay señalamiento, hoy en día hay crítica, hoy en día hay murmuración, hoy en día hay chisme, hoy en día hay oraciones contrarias, hoy en día hay mil
cosas que quieren estancarnos y que quieren detenernos en nuestra vida espiritual. Pero el que sigue hacia adelante es el que obtendrá la victoria. El que se levanta de su situación es el que obtendrá la victoria. No sé por los procesos que estás teniendo que enfrentar. Pero sí te digo algo, no es una situación para que te desvanezcas. No es una situación para que te veas destruido. No es una situación para que te estanques. Al contrario, el que sobrevive ante todo esto va a mostrar a la sociedad como testimonio que solo el Señor le ha dado el valor y la fortaleza para poder resistir. Se da como testimonio para que cada día te hagas más fuerte en tu vida espiritual y sigas hacia adelante. No das argumentos para que esa situación te destruya. En algunas ocasiones yo he tenido que ponerme a orar, clamar al Señor, pedirle al Señor muchas cosas para que me dé la fortaleza, para que me dé la valentía. Y le he dicho al mismo enemigo, le he dicho al mismo diablo, ¿sabes? Cada situación que se presenta en mi vida, por más difícil que sea, es un motivo más para buscar la presencia de Dios, porque solo Él me dará el valor, porque solo Él me abrirá camino, porque solo Él me ayudará en todas las cosas para salir adelante. Y así ha sido, así ha sido. Quizás yo no estoy reprendiendo ni peleando con el diablo constantemente, pero sí le digo al Señor, dame la capacidad de mantenerme firme y hacerle frente a Satanás y de decirle, aquí hay un hijo de Dios, acá hay una persona que hace parte del llamamiento del Señor, aquí hay una persona que hace parte, no sé si esté bien decirlo, pero que hace parte del ejército del Señor. Son tantas cosas por las que tenemos que enfrentar, pero son tantas cosas, o las tantas cosas que hay, no nos pueden sacar del propósito de Dios. Será grande el galardón, aquel que resista, aquel que permanezca, aquel que esté allí hasta el final de los tiempos. Será grande el galardón, será grande la recompensa. Hay algo que nos espera a aquellos que han sufrido con valentía en este proceso de la vida. ¿Estamos pasando por momentos de dificultad para estos tiempos? Sí. ¿Seguiremos viviendo cosas de dificultad? Sí. Iguales que estas, probablemente. Peores que estas, probablemente. Pero el que se mantiene firme, el que resiste, el que pelea la batalla, el que se enfrenta a esta situación, el que supera la crisis, ese será victorioso, ese vivirá con gozo. De resto, muchas personas permanecerán dentro del Evangelio tratando de ver una respuesta de lo alto del cielo, cuando las respuestas el Señor nos las ha dado constantemente a través de la Escritura, a través de su palabra. El Señor nos está equipando constantemente para poder soportar todo esto. Así que no podemos detenernos, así que no podemos desmayar. Tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuál es el proceso que estás viviendo? Cualquiera que sea, el Señor te dará la respuesta. Cualquiera que sea, el Señor te dará la victoria. Cualquiera que sea, el Señor te dará la capacidad para levantarte y hacer frente, mi amada iglesia. Satanás tendrá que huir, ya ustedes lo saben. Él tendrá que huir, pero tienes que despertar, tienes que quitarte ese velo, tienes que quitar todas las cosas que hoy en día te están llevando a la opresión y a la destrucción. Nosotros no somos fracasados, nosotros no somos perdedores, nosotros somos de los que miramos hacia el frente y caminamos y vamos en pos de la conquista. No te detengas, porque esto solamente es un proceso para las cosas que seguirán sucediendo en nuestras vidas. Mire, una estadística quizás. No sé si como Colombia estamos cegados, no sé si como nación nos están engañando, no sé si como nación nos están metiendo los dedos a la boca, no lo sé, pero parece que el COVID desapareció
cuando todo el mundo salió a las calles. Y antes que todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo, mejor dicho, la mayoría de personas se contaminaban. Hoy en día uno ve las estadísticas. Ayer veía una estadística en Europa, quizás me la envió una persona de la salud. Trabajó con la salud y me mostraba las estadísticas en España, en Francia, en los Reinos Unidos, en varios lugares en donde la segunda ola ha sido más dura que la primera. 2, en donde han tenido que cerrar absolutamente todo, o muchas cosas las han tenido que cerrar. Y los que no la han cerrado por causa de la reactivación económica, muchos se han visto afectados, como en Estados Unidos, pero bastantes personas mueren a diario. Y nosotros como nación pensamos que todo está bien, porque las cifras no muestran alguna alteración. Pero quizás han engañado a muchos, o nos han engañado, porque todo el mundo anda como si no pasara nada. Y esto nos ha llevado, o nos va a llevar, a provocar algo más fuerte y más duro. Pero será allí en donde nosotros mostremos nuevamente la valentía. Yo no sé cuántas personas podrían volver a soportar otro encierro, sin trabajo, sin alimento. Mientras muchos se gastan el dinero que han cogido de la prima en cosas materiales, donde vuelvan a cerrar nuestra nación el otro año, en donde nos den esa noticia. Porque si no nos hemos dado cuenta, los hospitales están colapsando, pero todo está bien, el virus está disminuyendo. Es algo ilógico, pero yo lo que quiero decir con todo esto es, ¿cuántos podremos soportar otro encierro? Ya quizás nuestra nación nos encierra, ya quizás las personas no quieren, pero ante todo esto tenemos que mostrar fortaleza, porque si nos desanimamos, si nos afligimos, y pobrecito yo, y por aquí, y por allá, pues el diablo nos tiene el pie en el cuello. Y permitimos que cualquier situación que esté pasando, pues nos afecte. Pero ante cualquier situación, siempre mira los grandes hombres que tuvieron que pasar por momentos de dificultad. Siempre analiza todo esto. Y te vas a dar cuenta que ellos pudieron resistir y que ellos pudieron soportar cualquier crisis. Recuerda que estos hombres, como lo decíamos ayer, pasaron por crisis. Lo tuvieron todo y pasaban por crisis. Por crisis. Tenían ríos y después vivían en sequedales. Tenían sus árboles, sus plantas y después estaban en el desierto. Tenían alimento y ya después no tenían nada. ¿Todo esto por qué? Quizás por su mala manera de vivir. Pero, aunque vivieran de esta manera, Dios daba la capacidad de sobrevivir a todo esto. Dios nos dará la capacidad de sobrevivir ante cualquier tipo de situación. Dios nos dará la fortaleza. Mira, tú que estás pasando por ese momento difícil, que quizás no lo has podido superar, que quizás estás intentando superar todas estas cosas. Hay personas que están superando momentos peores que quizás tú las estás viviendo y no son cristianos. No son cristianos. Y hay personas que nos muestran más valentía que nosotros que decimos caminar con el Señor. Así que es un momento de creer, de despertarnos y de levantarnos y de decir, Señor, aquí estoy. Si tú has dicho que irás con nosotros, vamos, eso fue lo que dijo Moisés. Si tú me prometes, me dices que vas a estar con nosotros, yo arranco para las que sea. Y el Señor siempre lo ha prometido. El Señor siempre lo ha dicho. Así que no te detengas. Levántate. Acá hay una mano amiga
quiere ayudarte en oración, cualquier situación que probablemente estés enfrentando. A veces cuando callamos es cuando sufrimos. A veces cuando callamos nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y esto puede pasar. Nosotros podemos apoyarlos, orar por ustedes. De hecho, lo hacemos constantemente, porque sé que la situación que muchos están enfrentando no es para nada fácil. Y oramos para que el Señor les fortalezca y los levante, les dé la capacidad de surgir y de salir adelante. Mi amada iglesia, estamos en un mundo, aún conociendo del Señor, en donde tenemos que aprender a sobrevivir. Todas las cosas están dadas, todas las cosas están hechas. Hay que sobrevivir, hay que salir hacia adelante. Tú tienes el valor, el Señor te ha dado vida, el Señor te ha dado fortaleza, así que no desmayemos. Sigamos caminando, sigamos creyendo, sigamos avanzando. Por más dura que sea tu situación, por más fuerte que sea tu dolor, el Señor sabrá cómo trabajar en nuestras vidas, cómo obrar en nuestros corazones. Levántate en esta hora, créele al Señor, clama al Señor. Oremos en este momento, unámonos en oración, los unos por los otros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hablas a nuestro corazón. Quizás somos débiles. Quizás somos personas, Señor, que decimos no poder soportar ningún tipo de situación. Quizás somos hombres que decimos hemos fracasado. Pero yo sé, amado Rey, que tú no llegas tarde. Yo sé que tu palabra, Señor, obra, Señor, con poder. Yo sé que estás hablando, Señor, a muchos corazones. Yo sé que estás, Señor, ministrando, Señor, cada una de nuestras vidas. Estás esperando, Señor, que nos levantemos, que mostremos la capacidad. Yo sé que hay persecución. Yo sé que el diablo, Señor, quizás quiere causar malestar en nuestras vidas. Se convierte en tropiezo. Yo sé que usa mil maneras para afligir nuestras vidas, para provocar el retroceder, Señor. Yo sé que el enemigo, Señor, usa personas para que nos maldigan, para que no sigamos hacia adelante. Oraciones contrarias, brujería, hechicería, cuántas cosas el enemigo se inventa, Señor, quizás para tratar de detenernos, pero dice tu palabra, Señor, que más fuertes somos nosotros que los que están en el mundo. Que más fuerte lo que hay dentro de nuestras vidas que lo que está en el mundo. Y es tu presencia, es tu poder, es la que nos lleva cada día, Señor, no solamente a soportar, sino a levantarnos y hacia ir hacia adelante de cualquier crisis que nosotros estemos pasando, ya sea mental, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea, Señor, cualquier tipo de problema. Nos darás la capacidad de seguir hacia adelante, porque no somos los que retrocedemos, porque nos has dado valor, porque nos has dado la capacidad de salir hacia adelante y de poder ser más que vencedores, Señor, ser más que vencedores, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Nos muestra, Señor, que es aún en medio de la dificultad, aún en medio de la desnudez, aún en medio del hambre, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la situación anímica, Señor, en la que nos encontremos, Señor, aún en medio de cualquier problema, Señor, dice el apóstol Pablo, que seremos más que vencedores, porque nos sabremos, Señor, sobreponer. Sabremos, Señor, cómo actuar. Sabremos, Señor, qué decisiones tomar. Sabremos, Señor, cómo levantarnos, Señor, y enfrentar cualquier tipo de cosa. Padre, toma cada vida, Señor, en este día. Espíritu Santo de Dios, Señor, y llénalos de tu fortaleza. Espíritu Santo de Dios, llénalos, Señor, cada día más de ti. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor, en sus corazones. Y que cada día, Señor, podamos, Señor, soportar, Señor, y ver la victoria, Señor, en cada área. Mientras estemos vivos, Señor, no nos rendiremos. Mientras estemos vivos, no seremos como los cangrejos, no retrocederemos. Mientras estemos vivos, siempre miraremos hacia el frente, aunque el corazón salte,
Aunque quizás quiera venir el temor, aunque quizás quieran venir mil cosas, Señor, seguiremos hacia adelante porque tú nos darás la capacidad de enfrentar cualquier gigante, de enfrentar cualquier problema. Y no solamente eso, veremos la victoria. Goliat solamente fue una plataforma para David, para poder levantar la cabeza, su cabeza, y poder ser vencedor, poder mostrar que tú estás con ellos, Señor. Padre, la situación que estamos viviendo, Señor, simplemente será una plataforma, Señor, para levantarnos, Señor, victoriosos y poder decir: Dios ha estado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. El Señor nos ha dado la victoria. El Señor ha peleado por nuestras vidas. El Señor estará allí constantemente en ti. No te desanimes. Yo sé que es difícil. Solo el que lo vive es el que lo siente. Yo lo sé. Pero el Señor está contigo y sabe el proceso que estás pasando. No te detengas. Sigue hacia adelante. Levántate en esta hora. Quítate el velo. Quita las cosas que hay en tu mente. Haz lo que quizás me tocó hacer una vez. Hacer de cuenta que quizás no estaba pasando por esa situación. Que ya no había nada en mi vida. Y seguir mi vida común y corriente, tomado de la mano del Señor. Y seguir enfrentando cualquier situación. Porque Dios te ha dado esa capacidad. Dios te ha dado esa fortaleza. Saldrás hacia adelante porque el Señor te ha escogido no para ser avergonzados, más bien para ser victoriosos. Te doy gracias, Señor. Te alabamos, Padre, en este día. Y te bendecimos, mi amado Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Levanta fuerte ese aplauso allí en casa. Dale alabanzas, adoración al Señor porque Él está contigo. Levántate en este día y deja que el Señor sea quien resplandezca en tu vida. Mis amados, les amamos. Nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana a través de este tiempo devocional. Apóyenos en oración, por favor. Seguimos hacia adelante. Recuerde, si en su corazón está compartir un detalle con los niños, un regalito, un pequeño detalle o una libra de arroz para aquellos que lo necesitan. Y le voy a decir algo. Si usted lo necesita, por favor, comuníquese con nosotros. Y así sea un pequeño mercado, podemos compartir con ustedes. Si lo necesita, no tenga temor, no tenga duda. Usted que hace parte de este ministerio, allí puede aprovisionarse de algo que el Señor pone en el corazón nuestro, pero sobre todo en la iglesia que también ha sido parte de proveer para los necesitados. Así que no tenga temor, no tenga duda, no tenga pena, ahí estaremos también para eso, ¿ok? No solamente para traigan, sino si lo necesita, por favor, no le dé pena, no le dé temor, comunicarse con nosotros para poder compartir un pequeño mercado con ustedes. Mis amados, nos vemos mañana a las 6 de la mañana, seguimos orando por el lugar, no nos han dado respuesta, ayer me comuniqué con el Señor, no nos fue imposible, no lo pudimos hacer, pero hoy será otro día, el día domingo a las 9 de la mañana, si no hay otro cambio, a las 9 de la mañana nos veremos por las redes sociales, por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Bueno, mil y mil bendiciones. Un abrazo para todos, les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana en nuestro tiempo devocional. Mil bendiciones, chao, chao.